Salimos hasta tatuados aquí en Jovitenango. Yo creo que cuando llegue a la casa no me van a dejar entrar. Amigos, no puede ser. Se despejó y se están viendo explosiones del volcán de fuego. Quiero que hagan la entrada gloriosa conmigo. Qué excelente servicio el de este lugar, de verdad. Tengo un muchacho asignado para mí, completamente atento para lo que yo necesite. Y realmente para el costo que tiene esta habitación, no es como para tener un asistente personal. Ya que arriba nos encontramos con el salto que se llama El Grito. Justamente se va a tirar un brother y probablemente por esto es que se llama El Grito. Vamos a ver. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado si es posible dormir en una aldea hobbit sin tener que vender un riñón para ir a Nueva Zelanda? La respuesta es sí. Resulta que en Guatemala es posible en este hermoso lugar en el que estamos en este momento. Se llama Jovitenango. Es un hotel que está ambientado a las películas del Señor de los Anillos, del Hobbit, que dicho sea de paso son hermosas, me declaro fan. Y estamos empezando en un lugar increíble. Este es uno de los lugares más tuanis que tiene este lugar, valga la redundancia. Es el mirador. Este que están viendo aquí atrás es Noroth, es el gigante que cuidaba a los hobbits, si no me equivoco. Y ustedes creen que estamos aquí normalmente en la tierra, pero no. Resulta que estamos en la mano del gigante. Es un mirador impresionante que hay aquí con vista a 5 volcanes. Resulta que por allá está el Pacaya, por aquí nos encontramos el volcán de agua, por allá está el de fuego y Acatenango, y allá al puro fondo se ve alguno del agua Titlán, si no me equivoco. Lastimosamente hoy no tenemos el día más despejado del mundo, pero igual este lugar está increíble, así que es grandísimo. Se los voy a ir enseñando poco a poco todo lo que hay, y todavía no me han dado la habitación. Nos vamos a quedar en este lugar. Es difícil conseguir hospedaje, pero todo estaba hecho desde hace tiempo, entonces hoy les traigo una habitación hobbit. Apenas me la den la vamos a ir a ver, mientras vamos a empezar a recorrer todo lo que nos podemos encontrar por aquí. Así que sean bienvenidos a Jovitenango. Vamos a empezar desde el principio, valga la redundancia, para que ustedes se puedan hacer una buena idea de cómo es este lugar, porque la verdad es que es muy grande, tiene demasiadas cosas, pero vean la vista que tenemos de entrada. En esa zona de allá está la recepción, pasamos por este puente, que ya la entrada está hermosa, y resulta que en la entrada empezamos a ver las primeras habitaciones tipo Hobbit, como ustedes sabrán, y si no saben, las habitaciones Hobbit se caracterizan porque están debajo de la tierra. Entonces esa no está completamente debajo de la tierra, pero se entiende que la cubre el monte y que en teoría está metida por ahí. Ahí ven a estos brothers y es porque aquí está en constante construcción. Ahí vi que están haciendo nuevos miradores, nuevas cosas. Y dato interesante es que el dueño es guatemalteco. No me lo imaginaba, sinceramente. El dueño es guatemalteco y obviamente es fan de la saga. Vean, aquí para arriba nos encontramos más casitas tipo Hobbit. Hay restaurantes tipo Hobbit y unos miradores increíbles en toda la zona de arriba. Entonces vamos a ir subiendo poco a poco y les voy a enseñar este lugar. Por esta zona en la que estamos empezando el recorrido nos encontramos un montón de ventas locales, y es que en este lugar le dan como el espacio a los emprendedores aquí de la comunidad de la zona de que traigan sus cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una venta de joyería y una venta de cacao. Se vende ropa super tuanis aquí también. Aquí tenemos una hacha, como pueden ver, y básicamente tenemos que pegarla en la madera que está ahí. Yo creo que solo el hecho de pegarla es un reto, porque lo más probable es que vaya a dar vuelta y vaya a pegar este lado, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si le pegamos un hachazo. ¿Usted qué? ¿Usted me tiene fe? No sé, mi amigo, no, pero lo puedes hacer más de 3. ¿Usted sí, sí, la verdad que sí. Ya tenemos barra, señores, ya tenemos barra. Ya tenemos la presión encima. Ahí va. La primera. Vean este tiro casi perfecto, señores. Esta es la madera en la que usted tira el hachazo y se pega. Aquí también se tira el machete. Exacto. Ah, el machete también es aquí, y el tiro al arco es a ese blanco que está por allá, que vamos por él. Lo siguiente que vamos a intentar es el tiro con el arco. Vamos a ver si le damos al blanco que tenemos por allá. Simplemente se mete esta flecha en este hilo que está por aquí, jalamos el hilo y disparamos.
Eso, muy ¡Logrado, bien. señores! Sinceramente ni yo esperaba tanto de mí. Vean la flechita en el centro, bichos. Bien pegada. Está bien divertido, la verdad. Están bien diferentes esos juegos. Y algo muy tuanis y muy interesante es que a este lugar ustedes pueden venir incluso aunque no tengan una reservación, aunque no se vengan a hospedar. Pueden pagar como un pase del día, que es de 50 quetzales. Que 50 quetzales son aproximadamente 7 dólares, como 4,000 colones en Costa Rica. Y con eso ya le incluye todos estos juegos. No tienen que pagar ningún extra ni mucho menos. Ahí lo único que sería extra es la comida y lo que ustedes quieran en el restaurante. Este lugar, Jovitenango, está como a unos 2,300 metros sobre el nivel del mar, tal vez. Entonces, cuando no pega el sol, como ahorita que está medio nublado, se pone frío. Hay que venir preparados. Ah, vean, no andaba tan perdido. Este es el punto más alto de este lugar. Se llama Mirador La Cumbre y estamos a 2,500 metros. Vean el vistón que hay por aquí y además, como les estuve comentando allá abajo, hay unos senderos que lo llevan a uno a caminar por el bosque. Si quisiéramos, podríamos agarrar algunos de estos senderos para ir a explorar el área de bosque que tienen en este lugar también. Me encanta la creatividad de este lugar. Nos encontramos cosas como esta alrededor de todos los caminos. Este es el mirador, el nido, y además de la vista que, por Dios, está impresionante. Vean esto, está hecho de madera, está hecho como un nido literalmente, pero un nido grande rodeado de todos estos palos. Y aquí usted puede venir, puede sentarse y no me imagino el atardecer que se debe ver aquí arriba, por Dios. Y ya aquí arriba nos encontramos con el salto que se llama El Grito. Justamente se va a tirar un brother y probablemente por esto es que se llama El Grito. Vamos a ver. Efectivamente, por eso se llama El Grito, brother. Y ahora, por supuesto, vamos a probar el grito nosotros también. Tengo que decir que nunca en mi vida he hecho algo así. Aquí básicamente nos vamos a parar en esa plataforma, quitan la plataforma y caemos al vacío. ¡Ay! Esto soca bastante. Ah, pero sí está todos mis bichos. Está buenísima. Vean el vistón desde aquí arriba, perros. Vean qué tuanis. Ahora resulta que aquí abajo hay un emprendimiento que vende tatuajes temporales. Nunca me había tenido ninguno, ni real ni temporal. Entonces vamos a ver qué artes nos encontramos. A ver si nos corrompemos un poquito. Y le pido perdón a mi madre anticipadamente. A ver los estilos que tiene. Tenemos dragones, tigres. Creo que el dragón es un clásico, ¿verdad? Sí. El dragón es un clásico, pero... Escorpiones, anclas, águilas. No sé, yo siento como que ya que la voy a cagar, quiero cagarla a lo grande. Uy, vea, este está bueno. ¿Me puede hacer este? Sí. Tirémonos este, a ver qué pasa. Ok. Como les dije, amigos, la vamos a cagar a lo grande, entonces me lo voy a pegar en el pecho. A ver qué tal. Ahí me disculpa la señorita del exhibicionismo. Véanlo. Le echas agua. Me estoy tatuando en Guatemala. ¿Cómo es el proceso? Nada más lo pega, le empieza a poner agua y ya después él queda adherido a la piel. Sí. Un par de segundos. Esperas un minuto aproximadamente. Un minuto. Araya el tatuado vlogs de ahora en adelante. Esperamos ahí unos segunditos. En teoría ya está listo, amigos. Vamos a ver, véanlo. ¡Véanlo! ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Súper bien. ¿Cómo lo ve? Súper bien. Ahí lo tienen, señores. A partir de este momento somos personas tatuadas. Díganme, ¿qué les parece? Nunca me había visto con uno. De hecho, que no me he visto bien. Ahorita voy a ir a un espejo a ver cómo quedó. Pero ¿qué tal? Saludos. Salimos hasta tatuados aquí en Jovitenango. Yo creo que cuando llegue a la casa no me van a dejar entrar. Ya terminando el circuito, que es un circuito redondo, volvemos a caer al área principal de este lugar, que es donde están todos los lugares más tuanis, más ambientados. Este que ven a mi espalda es el restaurante principal, que ya vamos a ir porque ya no aguanto el hambre. Pero antes vamos a ver otros lugares que tiene el restaurante aquí alrededor, super tuanis, donde usted puede pedir la comida. Y además explorar la comarca en general, porque hay unas casas tipo Hobbit por allá y arriba hay una zona donde están haciendo tortillas en una casita de Hobbit. Entonces quiero que vean este lugar
lugar completo. Y desde aquí arriba se puede ver un poquito mejor como los lugares están relativamente bajo la tierra, que es la idea de la película. Esto que está por aquí arriba también está hermoso, con la puerta redonda, todo hecho de madera, tratando de que el techo esté cubierto por pasto. Y aquí adentro es pura creatividad, de verdad que es una obra de arte. Este lugar me tiene impresionado. Por ejemplo, vean este lugarcito que se encuentra por aquí. Ustedes pueden perfectamente sentarse en cualquiera de esas mesas y aquí los atienden, aquí les traen la comida. También está esta otra casita por aquí y ojo la que sigue. Quiero que vean la casa del mago, porque resulta que en esta casita ustedes pueden reservar para tener un almuerzo o una cena completamente privada. Véanla toda ambientada al hobby, todo de madera, todo con sus debidos adornos. Y aquí es donde vamos a almorzar nosotros. Hicimos la reservación, hicimos todo con tiempo, porque como les digo, esto siempre pasa lleno. Entonces vamos a almorzar aquí en este lugar con estas vistas. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver los precios que tiene aquí el restaurante. Otro punto muy importante. Me encanta menú de la comarca, comida artesanal. Ahorita desayunos ya no hay, entonces vamos a ir directo al grano. Un capuchino en 24 quetzales. 24 quetzales son aproximadamente $3.50. Son como 2,000 colones un capuchino, 2,000 colones un mocachino. Nos encontramos esta especialidad que tiene, que son las hamburguesas. Dice que tiene el dragón, el troll y la panza verde, que es de aguacate. Valen 80 quetzales. 80 quetzales son aproximadamente $11.50. Eso en Costa Rica son como 6,500 colones aproximadamente. No está tan mal para hacer un restaurante temático y que se ve buena la comida. Sin embargo, con todo el dolor en el alma, creo que me voy a pedir una sopa porque no he andado muy bien del estómago. Me comí varias cosas que me patearon. Entonces voy con la sopa de tortilla chapina, que vale 49 quetzales. Son aproximadamente como $7, 4,000 colones. La verdad es que está bien, está bastante bien. Otro punto importante, el servicio es veloz. En menos de 10 minutos aquí tenemos ya la sopa de tortilla. Tenemos una sopita que es parecida a la sopa azteca porque trae estos chips tostados. Viene con su queso, su pollo y aguacate. Y algo importante que quiero que tengamos en cuenta es que todo está servido en jarras de como de barro o de cerámica. No sé de qué son exactamente, pero son artesanales. Todo muy bien, buenos precios realmente y demás. Pero vamos a ver el sabor. De hecho, nunca he probado la sopa de tortilla tampoco. Está muy rica, no es similar a la sopa azteca y es bien espesa. Yo creí que iba a saber bastante a tomate, pero no, la verdad es que está bastante rica. Sabe a diferentes especies y el sabor central nunca lo había probado. Realmente no tengo con qué compararles el sabor de la sopa de tortilla porque no sabe a tomate. Y nos pedimos un moca también, vean qué belleza como viene servido. Delicioso, bien hechito. Y también ahorita que me sirvieron me acaban de avisar que ya tienen lista la habitación. No aguanto las ganas de ir a ver en dónde es que vamos a dormir. Aquí en la aldea, en la comarca. Entonces vamos a terminarnos esto que está delicioso y vamos para allá. Y ahora sí, el momento por el que hemos estado esperando todo el día. Ya nos entregaron la habitación y ustedes tienen que ver esta cabañita. Esto es un sueño, este lugar. Les voy a hacer un tour completo y como dato curioso y triste al mismo tiempo, esta es la casa más grande de todo el lugar, la que tiene más cosas y venimos solos. Dejen su F en el chat. Quiero que hagan la entrada gloriosa conmigo. Vean esta maravilla, señores y señoritas. No me esperaba algo tan hermoso. ¿Y qué es este detallazo? Bienvenido a Araya Vlogs. Primera vez que alguien se preocupa tanto por mí. ¡Qué hermoso! Gracias, gracias al staff de Jovitenango. Me tiene encantado este lugar. Tras de eso me dan este tipo de detalles. Por Dios, vean. Todo el cuarto con ventanales al frente. Por aquí nos encontramos
encontramos estos sillones, que esto es como un sofá cama, parece, porque este lugar es para 6 personas. Vean el tamaño de esta casa. Se llama Casa Esmeralda, si quieren venir aquí. Es la única que tiene su propia refri. Nos incluyen ahí unas sodas, botellita con agua. Y ojo, el nivel. Tenemos nuestro propio radio de comunicación para llamar a un encargado, que es el que nos asignaron, para pedirle lo que queramos, para pedirle cobijas si se pone muy frío, para llamar al restaurante, para hacer un pedido, para que nos traigan bebidas o cualquier cosa. Vamos a ver qué nos encontramos por este lado. Por aquí tenemos el baño. Vean, es bien amplio. Si quitamos la cortina, tenemos un baño con vista a toda la naturaleza. Tenemos agua caliente, muy importante, porque aquí estoy seguro que se va a poner helado en la noche. Y ahora por este otro lado nos vamos encontrando el cuarto principal. Qué rico, está grandísima esta cama. Y el cuarto principal, vean la vista que tiene. Imagínense el amanecer o el atardecer en este lugar. Si ahorita se ve increíble, por Dios. Esta casita, la Cala Esmeralda, tiene electricidad. Ustedes aquí pueden cargar sus dispositivos o lo que sea. Pero algo que al menos para mí es tuanis es que a esta en específico, no sé a las otras, a esta no llega señal de Wi-Fi y la señal del teléfono es muy baja. Entonces es verdadera desconexión justa y necesaria. Amigos, esto no es para nada publicidad pagada ni mucho menos, pero qué excelente servicio el de este lugar, de verdad. Tengo un muchacho asignado para mí, completamente atento para lo que yo necesite, y realmente para el costo que tiene esta habitación no es como para tener un asistente personal. Imagínense que antes les comenté que no ando muy bien del estómago por algunas cosas que me comí hace poco, y el muchacho escuchó algo que yo estaba comentando y me enviaron un té para el dolor de estómago, para ayudarme, y además está pendiente a lo que sea que yo necesite. Eso se agradece, se valora, se aprecia. Y ahora algo muy especial que solo nos encontramos en esta casa, en Casa Esmeralda, es que, bueno, primero que es la única que va a tener jacuzzi, no está terminado todavía. Venimos unos días antes, no puede ser posible. Imagínense un jacuzzi en este lugar, pero esta es la única que tiene su propia terraza. Entonces, en estas escaleras que están aquí a la pura par del cuarto, subimos y, ojo, por Dios, no paran de sorprenderme. Esta terraza es completamente privada, únicamente para los huéspedes de Casa Esmeralda. Está hermoso, de verdad no tengo palabras para describir este lugar. Estoy encantado, amigos, de verdad, no les miento, estoy encantado con este lugar tan hermoso. Valió toda la pena. Desde la primera vez que vine a Guatemala quería venir aquí, pero no se pudo hasta hoy. Ahora sí, uno de los datos más importantes que probablemente muchos de ustedes se estén preguntando es: ¿cuánto vale? ¿Cuánto pisto me va a costar llegar hasta aquí? ¿Cuánta harina? Venir a estas casitas de Jovitenango, si no me equivoco, los precios arrancan desde los $114, las habitaciones para pareja. Y esta en la que nos estamos quedando, que es la Cala Esmeralda, esta vale $155 la noche para los 6 huéspedes. Esos son los precios, incluye la entrada a Jovitenango, todos los juegos, a lo que entiendo, sin límite. Pueden jugar el del hacha, pueden hacer el salto las veces que quieran, pueden recorrer todos los senderos, tomarse todas las fotos que quieran en uno de los lugares más instagramiables de Guatemala, etcétera, etcétera. Ahora sí, amigos, muy lindo el detallito y todo se agradece, pero para lo que está hecho, vamos a devorar esta belleza, que es como un pie, parece, se ve delicioso. Sabe delicioso. También probablemente a lo largo de este video ustedes ya lo notaron, pero el tiempo aquí está demasiado loco. De repente sale el sol que hasta que quema. Hace un ratito llovió, estuvo lloviendo. Yo creí que ya se iba a joder el día. Cuando llegué estaba haciendo un frío y ahorita está saliendo un sol hermoso. Lo único que nos queda ya ahora es esperar que caiga la tarde para ver el atardecer desde este lugar. Ojalá se despeje todo lo posible para ver si podemos ver todos los volcanes y todo el vistón que hay desde aquí en su máxima expresión. Y ya casi les cuento, para ustedes van a ser unos segundos.
Amigos, no siempre se gana, ya pasó un rato y al final no se nos despejó el cielo, no hizo el atardecer que esperábamos. De igual manera se ve hermoso, hay unos lindos colores en la tarde, pero hay algo que me emociona mucho y es que antes por un segundo se despejó el volcán de fuego y desde el cuarto tenemos vista a ese volcán. Lo que significa que si en la noche se despeja y el volcán empieza a tirar lava, vamos a ver el volcán encendido desde la cama en la que estamos durmiendo. Imagínense el nivel de epicidad que tendría eso. Entre más va cayendo la noche, más va bajando la temperatura. Ya nosotros nos dimos un baño caliente de esos de los que uno no quiere salir. Ya nos preparamos para el frío, ya tenemos las debidas mediecitas, la pijama, fuerte abrigo. Y algo que me pasó ahorita es que llegué yo, me metí al baño, ya me quité todo para echarme agua. Me vi en el espejo y se me había olvidado que me había hecho un tatuaje. ¿Qué es lo que pasa, brother? ¿Qué es eso? Y ya me quedé viendo y ya vi que era el tatuaje que nos habíamos hecho, pero se me fue. No sé si a ustedes les pasa a veces, con cambios que se hace uno. Ya este lugar de noche es completamente otra cosa. Quiero que observen, quiero que aprecien cómo se ve iluminado. Las lucecitas están tuanis, están de acuerdo al lugar, la verdad. Y vean la vista que tenemos de noche aquí en la habitación. Hay vista a toda la ciudad. En condiciones normales, en este momento estuviéramos devorando la hamburguesa más cerda que tuviera este lugar para ofrecer. Pero estamos golpeados, señores, no es barra, estamos golpeados. Así que nos pedimos un platito de frutas. De hecho, que es servicio a la habitación. Ya estando aquí con eso que me ofrecieron, ya todo lo pido a la habitación. Tenemos el plato de frutas, un juguito de naranja y mi encuentro con la hamburguesa troll de Jovitenango va a quedar pendiente. Amigos, no puede ser. Se despejó y se están viendo explosiones del volcán de fuego. Aquí no lo van a apreciar igual, pero vean, ahí está la lava. ¿Qué es este lugar, por Dios? ¿Qué es este lugar tan épico en el que estamos? Esperemos que podamos seguir viendo explosiones toda la noche, porque la explosión de un volcán para mí es de las cosas más impresionantes que nos puede regalar la naturaleza. Y si ustedes quieren ver las explosiones de cerca, si quieren ver la experiencia de lo que es estar frente al volcán de fuego, de lo más increíble que vivo en mi vida, aquí en la descripción les voy a dejar el video del día que subimos al volcán de fuego y explotó al frente de nosotros, para que vayan a deleitarse. Y ahora sí, ya no nos queda nada más que meditar un rato, darle infinitas gracias a Dios, que gracias a Él estamos en este hermoso lugar el día de hoy, y pasar el proceso de dormición, descansar un rato, porque mañana va a ser un día increíble. Muy buenos días, amigos. Como vieron, el amanecer aquí es irreal, por Dios. Aquí todavía estoy encobijado y vean la vista que tengo en el cuarto. Por dicha grabé en el puro amanecer todo despejado para que ustedes me crean. Y por allá al puro fondo incluso se alcanza a ver el volcán del lago de Atitlán. Véanlo ahí. Aquí ya va siendo hora de desayunar y quiero hacerle unos cambios a mi desayuno. Entonces, esto no es pactado, se los juro que no es pactado. Quiero que ustedes vean el servicio que hay en este lugar. Tengo desde ayer de no hablar con mi asistente y vamos a ver si está aquí al otro lado. Hola, buenos días, Dani, ¿está por ahí? Buenos días. Vea lo que le dije. Dani, ¿usted me podrá hacer un favor, por favor? ¿Podrá en las frutas no traer sandía y al huevo agregarle pan con mantequilla y ajo? El pan te lo podría trabajar con mantequilla, ya que no trabajamos el ajo. Ah, bueno, perfecto. Con mantequilla está bien y que no traiga sandía a las frutas. Unos minutos va a inicio, entonces lo estaré llevando a la habitación. Listo, muchísimas gracias, Dani, pura vida. ¡Qué servicio, amigos! De verdad, estoy impresionado. Y nos van a traer el desayuno a la habitación. ¡Qué belleza! La vida que ustedes y yo nos merecemos. Y amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. ¡Qué lugar más increíble, Jovitenango! De verdad, me tiene asombrado. Excelente servicio, demasiado arte, demasiada creatividad. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme qué les parece, si se vendrían a dar
dar una vuelta por aquí. Definitivamente no hay una mejor manera de despedirme de Guatemala. La pasé increíble en esta nueva gira que hicimos por este hermoso país. Pueden ver ya todos los videos en el canal. Pero aquí se acaba la gira. Este es el último lugar que vamos a visitar. Y qué manera de cerrar. De verdad, gracias Guatemala. Los llevo en el corazón. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida.